Si recordamos un poquito de lo que era esto, vamos a recordar que habíamos entrado ya en la clasificación de los vertebrados, en la parte de lo que son los mamíferos. Pero nos habíamos quedado, o ya habíamos visto las dos primeras clasificaciones de los mamíferos. Y habíamos entrado ya en la clasificación de otro subgrupo, que son los placentarios. Dentro de los placentarios encontramos pequeñas familias, o pequeñas una división más pequeña de la familia de los placentarios. Dentro de estos tenemos a los dermópteros, que podemos ver aquí, tenemos una ardilla voladora, ya que esos dermópteros son una rara especie, una rara familia de animales, porque si bien tienen una anatomía muy distinta a todo el resto de familias de mamíferos, ellos también presentan, al igual que los quimópteros, la familia de los murciélagos, unas membranas en las extremidades que les permiten planear. Ellos son planeadores arborícolas de un tamaño relativamente grande. Solo hay dos especies, y todas esas dos especies se llaman caguanes. Este de aquí, como pueden ver ahí, es lo que nosotros se denomina caguán. Caguán. Su alimentación es básicamente de brotes, frutos, hojas y flores. En cambio, si hablamos de los tubulidentados, encontramos un animal muy insólito, muy extraño, que es el oso hormiguero. Estos animales son muy buenos excavadores. Esto lo realizan para llegar al fondo de estructuras como lo son los termiteros, porque su alimentación es a base de termitas. Tiene una saliva muy pegajosa y su larga lengua atrapan insectos que les sirven como alimento. ¿Dónde habitan estos tubulidentarios? En las praderas o en bosques, donde la temperatura, donde la mayoría del día es muy alta, ya que son, o en su mayoría, son bastante nocturnos. En cambio, los polídotos, como podemos ver aquí, se caracterizan por tener un cuerpo recubierto de grandes escamas. Tienen unas garras grandes, una cola prensil, es decir, que se puede enrollar, y una gran lengua pegajosa. Su representante más famoso, y el que porque ahorita, de acuerdo a por la situación en la que estamos, están diciendo que era el primer animal que tenía el COVID-19, es el pangolín, como lo ven ahí. Este, este pangolín tiene 7 especies diferentes. El género se llama pangolín y tiene 7 especies distintas. Todos ellos son nocturnos, solitarios, tienen una vida solitaria y no pueden vivir en cautiverio, se mueren. Y es raro incluso porque se supone que la transmisión del virus es porque comían a esos animales como a estos pangolines o los tenían en cautiverio, pero no pueden sobrevivir mucho si es que no están en su hábitat. Ahora hablaremos del orden de los giracoideos. Estos giracoideos pertenecen o se parecen bastante, o genéticamente se parecen bastante a los elefantes, pero su fenotipo, su forma, su fenotipo, la forma en lo que se ve externamente y sus costumbres son bastante parecidas a los roedores. ¿Cuáles son sus integrantes? Los damanes, lo que vemos al lado del pangolín. Déjenme buscar un cursor, aquí está, para que me puedan entender. Ya. Los damanes habitan en África y se adaptan básicamente a cualquier ambiente. Su alimentación herbívora es muy variada. ¿Y cómo la consiguen? Arrancándola mediante sus dientes incisivos. Existen 11 especies agrupadas en una sola familia, pero el más común es el damán de Beecroft, este animal que se parece bastante a la nutria. Ahora veremos el orden de los sirenios. Los sirenios son los mamíferos que junto con los cetáceos y los pinnípedos han poblado el ambiente acuático. Cetáceos y pinnípedos son
otro suborden de los carnívoros que veremos a continuación. Estos sirenios habitan junto a las costas o en ríos abundantes en plantas acuáticas. Su alimentación es exclusivamente herbívora, en comparación a los otros carnívoros, a los otros subórdenes de carnívoros, que su alimentación es de otros animales. Debido a la desaparición de sus extremidades posteriores, estos animales nadan valiéndose de su enorme cola, que básicamente es una aleta. Los representantes de este orden, y el más famoso y el que tenemos en esta foto, es el manatí. Ahora entramos en el orden de los carnívoros. Los carnívoros tienen dos subórdenes, los pinípedos y los pisípedos. Los pinípedos están constituidos los pinípedos se dice que son una rama de otro orden que se llama los úrsidos, que simplemente por evolución se lanzaron al mar y aprendieron a vivir de esta forma. En los pinípedos están constituidos por focas, elefantes marinos, morsas, otarios, leones marinos. Todos ellos corresponden a la parte de los carnívoros. ¿Sí? En cambio, los fisípedos, que es la otra parte de los carnívoros, se caracterizan por poseer un cuerpo ágil, una columna vertebral flexible y extremidades especializadas para la carrera. En este orden de los fisípedos tenemos otras familias, como lo son los félidos, que son gatos, panteras, leones, chitas, los cánidos, que son zorros, perros, lobos y similares, los mustélidos, que son las nutrias, los bisones, los zorrillos, los úrsidos, que son los osos, los prosiónidos, que son los mapaches, los coatís, los pandas, los vivérridos, que son jinetas, civetas, mangostas, suricatas, y los hiénidos, las hienas. Dentro de los fisípedos también existe no todos son obviamente carnívoros, ya que existe una especie que es vegetariana, como es el panda, pero se le pone dentro del orden de los carnívoros debido a su morfología externa. Ahora tenemos a los cetáceos. Los cetáceos son los únicos mamíferos que desarrollan su vida exclusivamente en el agua. En esta categoría encontramos a los delfines y a los cachalotes. El cuerpo de los cetáceos es sumamente voluminoso y su propulsión la logran gracias a la musculatura de la aleta caudal. Aquí vemos la foto de un cachalote. La cabeza y la boca son grandes, pero en cambio su cuello es muy pequeño, para que lo puedan identificar. Siempre, no lo olviden, los cetáceos van a ser delfines, cachalotes y ballenas. Ahora encontramos a los proboscidios. Este orden es muy interesante, ya que ha sufrido diferentes transformaciones, siendo las principales el empequeñecimiento de la cabeza, el aumento del volumen corporal del animal y la formación de largos incisivos que crecen hasta formar los llamados colmillos. ¿Por qué se llaman proboscidios? Porque tienen una proboscis o trompa. Esa se origina justo en la fusión de la nariz con el labio superior. Dos especies tenemos de los proboscidios: el elefante indio y el elefante africano. Son dos especies que tenemos aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Siguiendo rápidamente con las órdenes de los mamíferos placentarios, encontramos a los artiodáctilos. Este orden se caracteriza por poseer un par de dedos, o sea, dos o pueden tener cuatro, cubiertos por una capa córnea dura llamada pezuña. Dentro de los artiodáctilos podemos encontrar rumiantes como los bueyes, los alces, los búfalos, las gacelas, las jirafas. Y se caracterizan por tener un estómago con varias cámaras. Por rumiar,
y por la presencia de cornamentas que utilizan como medios de defensa. También tenemos artiodáctilos que no son rumiantes, por ejemplo, los hipopótamos y los cerdos. También tenemos a los perisodáctilos, el siguiente orden. Este orden incluye animales de gran tamaño. Aceptémosle a otra compañera. Ya. Este orden incluye animales de gran tamaño cuyas patas poseen en número impar, poseen un número impar de dedos que por lo general son uno y están recubiertos por una pezuña. ¿Cuál es el representante más conocido de los perisodáctilos? El caballo. Pero, también pertenece a este orden las cebras, junto con los tapires, los rinocerontes y los asnos. ¿Sí? Ahora hablaremos de los roedores. Este dato es muy importante. Los roedores es el orden más amplio de los mamíferos placentarios, ya que comprende más de la mitad de las especies de mamíferos. El tamaño de los roedores por lo general es pequeño, ya que es un animal de fácil depredación. Se reproduce con gran velocidad y dan origen a grandes camadas. ¿Cuáles son ejemplos de roedores? Las ratas. Entrando también en el orden, ahora veremos el orden de los lagomorfos. ¿Cuáles son sus principales representantes? Las liebres y los conejos. No son del mismo orden las ratas y los conejos. El uno será roedor y el otro será lagomorfo. Se asemejan a roedores, pero solo por los incisivos largos que tienen, que siempre están, que están en constante crecimiento y los obligan a roer constantemente. La diferencia entre unos y otros es que los lagomorfos, o sea, liebres y conejos, tienen 2 hileras de incisivos. ¿Sí? Es la diferencia. Los roedores tienen una sola hilera de dientes incisivos largos y los lagomorfos tienen 2. Continuando ahora, en el orden de los insectívoros, son el orden más primitivo dentro de la familia de los placentarios. Ojo, el orden de los insectívoros es el orden más primitivo de los placentarios. ¿Por qué? Ya que conserva sus características de comer insectos que se daba bastante en el tiempo cuando los primeros mamíferos compartían espacio, puede ser en el periodo Cretácico, con los dinosaurios. Poseen un cerebro pequeño de escaso desarrollo, pero en cambio tienen tacto, olfato y oído sumamente finos. Se encuentran representados por animales como la musaraña, ¿sí? En este caso, pero en este caso, el orden de los insectívoros hay dos familias muy representativas, que el pelo que tenían en todo su dorso se transformó en largas y peligrosas púas, que es como tenemos aquí el erizo que está en la foto. Ahora entrando al orden de los quirópteros, los murciélagos son el único miembro de este orden. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que el orden de los dermópteros es el que se asemeja a los quirópteros, pero los dermópteros solo pueden planear. Los quirópteros pueden volar. ¿Recuerdan? Tenemos una villa voladora en dermópteros, pero solo planean. Los quirópteros son los únicos mamíferos que pueden volar. ¿Sí? Su único representante son los murciélagos. Algunas especies de murciélagos tienen la capacidad, o por lo general son nocturnos, ya que tienen una especie de sonar que emite ultrasonidos que rebota en la presa
y luego son captados por el animal, y eso les permite guiarse en la noche. De ahí el resto de murciélagos se alimentan de frutas y muy pocos, pero sí existen, se alimentan de sangre. Un ejemplo de un murciélago vampiro que se alimente de sangre es el murciélago piuchen chileno. Ahora tenemos en el orden de los edentados que los únicos sobrevivientes de este orden son armadillos, osos hormigueros, los perezosos, son los únicos sobrevivientes de este orden. Este orden se caracteriza básicamente por la presencia de dientes reducidos a los molares en la parte anterior de las mandíbulas o totalmente ausentes. Pero obviamente el único que de esta familia de los edentados que en verdad no tiene dientes es el oso hormiguero. De ahí cada uno tiene sus características. Por ejemplo, el armadillo ha desarrollado un sistema de defensa compuesto por una pesada coraza ósea que recubre todo el cuerpo. Y un dato de los perezosos es que habitan por lo general los bosques de Sudamérica y su nombre se da obviamente porque los movimientos que hacen son sumamente lentos. Y por último encontramos el orden de los primates, que es el orden más evolucionado de la familia de los mamíferos. Los primeros primates que existieron recibieron el nombre de prosimios y 5 ramas de sus descendientes llegaron hasta la actualidad. Los lemúridos, los társidos, los cébidos, los cercopitécidos y los homínidos. No es necesario que sepan toda esa memoria, pero tienen que entender que los primates son los más evolucionados. Es ahí, en ese orden de los mamíferos, al que pertenece el hombre. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ahora vamos a ver rápidamente la clasificación de los reptiles, que encontramos 4 grandes grupos: ofidios, saurios, quelonios y cocodrilos. Dentro de la familia de los ofidios encontramos a las serpientes, animales que carecen de extremidades, que su principal medio de movimiento va a ser el reptar, el arrastrarse, y tienen desarrollado tienen un sentido del olfato muy desarrollado. En cambio, los saurios asemejan un poco a la estructura de sus antecesores, que son los dinosaurios. En este caso, podemos ver ahí una lagartija que se asemeja bastante. Los quelonios, en cambio, al que pertenece la tortuga, tienen la característica de tener un gran caparazón que los recubre y el cual sirve de su casa. En cambio, en el orden de los cocodrilos, estos animales han desarrollado una gruesa capa de escamas y una piel muy dura que los permite mantener su temperatura corporal y por lo general tienen una vida entre acuática y terrestre. Solo tienen que recordar, ofidios son los que reptan las serpientes, saurios son los que ya tienen extremidades y caminan, por ejemplo, las lagartijas, quelonios los que tienen caparazón y cocodrilos, los de piel dura, vida terrestre y acuática. Y esos son los 4 órdenes de reptiles. No se pueden olvidar eso. Dentro de los anfibios tenemos a los urodelos y a los anuros. Los urodelos, ¿cómo se diferencian estos dos? Los anuros, al orden al que pertenecen las, las ranas, los sapos, son los que tienen las extremidades posteriores con la capacidad para saltar. En cambio, los urodelos son los que tienen un cuerpo mucho más grande y no tienen esa capacidad de saltar. Así es como se diferencian. Urodelos, una salamandra; anuros, un sapo, una rana. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de los invertebrados.
Dentro de los invertebrados tenemos bastante, 6 órdenes, los cuales pertenecen. Primero tenemos a los moluscos. Los moluscos son animales, en su mayoría obviamente los invertebrados son considerados porque no tienen columna vertebral, no tienen un esqueleto óseo que los sostenga, que los proteja. Y vamos a encontrar varios. Los moluscos son animales plenamente marítimos. En este caso tenemos un pulpo. Como ejemplo, su estructura va a ser plenamente de tejidos blandos y con bastante tejido muscular que le permite moverse, ya que ellos se empujan el agua a través de su cuerpo. Y es lo que les permite movilizarse, una especie de remo. En cambio, los artrópodos son al grupo al que pertenecen la mayoría de los insectos, ya que tienen las extremidades desarrolladas. Obviamente puede ser un número de 6, un número de 8, o en caso de 100 pies, un número de 30. Los anélidos son animales que carecen de extremidades que son plenamente terrestres. A este orden pertenecen las lombrices de tierra, por ejemplo, que tienen en su estructura gran cantidad de tejidos blandos y bastante tejido muscular. Este tejido muscular le va a permitir entrar e introducirse en la tierra. Todo lo que son gusanos, lombrices de tierra, todos esos pertenecen a la orden de los anélidos. En cambio, los celenterios son plenamente de la vida marítima. Por ejemplo, tenemos las medusas, que al igual o bien muy parecido a los moluscos, su forma de transporte es mediante la propulsión en el agua. Tienen muy poco tejido blando, incluso muscular, no tienen gran cantidad, ya que son transportados plenamente, se dejan llevar bastante por la corriente, y por eso es que habitan en zonas donde, podría decirse, solo en zonas marítimas. También tenemos a los equinodermos, al cual pertenece la estrella de mar. Por ejemplo, la estrella de mar y estos animales han desarrollado una cubierta bastante dura. Su piel se ha endurecido bastante y son de vida totalmente marítima. Estos animales, en cambio, no tienen la capacidad de transportarse, no tienen ninguna estructura en su cuerpo, ni siquiera tejido muscular para que puedan arrastrarse, por lo menos por el fondo del mar. Ellos no pueden hacer eso y simplemente se transportan por las corrientes marítimas. En cambio, los animales poríferos, al que pertenecen, por ejemplo, las esponjas de mar, estos animales tienen gran cantidad de poros dentro de su estructura y por lo general viven en zonas determinadas, no se transportan, se quedan plantados en una sola zona del mar. ¿Y por qué se llaman poríferos? Por la cantidad de poros que tienen en su estructura, los cuales le permite alimentarse, respirar y excretar. Para que un animal sea, vamos a ponerlo así, para que un animal sea animal tiene que tener funciones esenciales. Si un organismo cumple esas funciones, se lo considera un animal. ¿Cuáles son sus funciones? Alimentación, respiración, circulación, excreción, respuesta, movimiento y reproducción. Dentro de la alimentación, los invertebrados se caracterizan por tener una digestión intracelular. ¿Qué quiere decir con una digestión intracelular? Que los alimentos o los nutrientes se van a ser digeridos dentro de la célula. A diferencia de nosotros, que no podemos hacerlo de una parte intracelular, sino que simplemente los nutrientes entran ya a la célula, como en forma ya de moléculas más pequeñas, es decir, en forma de monómeros. Pero en cambio los invertebrados tienen esa característica de tener una digestión intracelular. Por ejemplo, ¿cuáles? Las esponjas, mediante unos orgánulos especializados llamados los coanocitos. También algunos invertebrados tienen una digestión extracelular con un tubo digestivo, y otros presentarán una digestión mixta como los celenterios, las medusas, es decir, tienen digestión intracelular y extracelular.
aquí podemos ver cómo es la alimentación de una esponja. Las esponjas filtran el agua, se alimentan de todos los microorganismos que están ahí, agarran todo por los conocitos y son excretados otra vez. En cambio, los celenterios, que tienen una digestión mixta, capturan a los animales con sus tentáculos, los ponen en su boca y digieren a los animales de su tubo digestivo primitivo. Obviamente también habrá ciertas moléculas que también se van a digerir dentro de las células y el resto se eliminará por la boca. Aquí tenemos en cambio el orden de las planarias, que son invertebrados, se alimentan de pequeños invertebrados, sacando la faringe fuera de la boca y secretando jugos digestivos sobre sus presas. Eso es propio de muchos invertebrados, el digerir afuera en forma extracorporal a sus presas. Otros invertebrados, como los anélidos o insectos, tienen una digestión extracelular con un tubo digestivo de entrada, con un agujero de entrada y un agujero de salida. Y algunos animales, como los insectos y los crustáceos, los moluscos o los erizos de mar, tienen una boca provista de piezas duras para arrancar y masticar el alimento. Es una forma muy distinta. El resto absorbe los alimentos, pero no puede masticarlos. En cambio, estos pocos animales, insectos, crustáceos, moluscos y erizos de mar, algunos, tienen esta capacidad. Ahora vamos a ver alimentación en los vertebrados, que solo es de una sola, que es una digestión mixta y mecánica, ya que tienen tubo digestivo. Podemos ver aquí el tubo digestivo, el sistema digestivo de un mamífero. Vamos a ver ahora la respiración. En los invertebrados existen varias respiraciones, empezando por la respiración cutánea, que es propia de los anélidos, de los moluscos, de los equinodermos, es decir, de los gusanos, de moluscos como los pulpos, de los equinodermos como las estrellas de mar. Algunos tienen o poseen tráquea, lo cual le da una respiración traqueal, como los insectos y los miriápodos, es decir, las mariposas. También algunos tienen una respiración branquial a través de branquias, como los crustáceos y moluscos, algunos moluscos, y un pulmón en libro, que es propio de las arañas. ¿Qué quiere decir esto de pulmón en libro? Propio de arañas y escorpiones. ¿Qué quiere decir esto de pulmón en libro? Que tiene un saco aplanado que se infla de aire cuando la araña necesita respirar. Pero es bastante aplanado. Solo es un saco plegado que se encuentra en la parte inferior, en este caso de las arañas y de los escorpiones. En cambio, en los vertebrados tenemos dos tipos de respiraciones, la pulmonar y la branquial. La branquial, que pertenece a los peces, y la respiración pulmonar, que se divide en dos, una sacular y una tubular. ¿Qué quiere decir sacular? Que las estructuras dentro de los pulmones va a tener una forma de sacos, que son que son reptiles adultos, los anfibios y los mamíferos. En cambio, una respiración pulmonar tubular significa que dentro de los pulmones, en vez de ser las estructuras internas en forma de sacos, van a ser en forma de tubos, que son propios de las aves. ¿Para qué? Ya que las aves, al inflar estas estructuras en forma de tubo, les permitirá o les ayuda a poder volar y a mantener el vuelo. Por eso es que sostienen esa estructura tubular en los pulmones, como podemos ver aquí. Los anfibios lo tienen en forma sacular, los reptiles adultos en forma sacular, los mamíferos en forma sacular, pero las aves tienen esa característica en forma de tubos que se dividen o que tienen en la parte externa estos que se llaman sacos de aire. Estos sacos de aire son los que se inflan para poder, o que le ayuda a la ave para poder elevarse, ¿sí? Y mantener el vuelo. Si hablamos de circulación, encontramos que hay animales que no tendrán sistema circulatorio, como los poríferos, los platelmintos, los nemátodos, y otros que sí tendrán sistema circulatorio, pero se dividirá en dos características: un sistema circulatorio abierto y un sistema circulatorio cerrado. Estamos hablando obviamente de los invertebrados. Un abierto lo tendrán los moluscos, los gasterópodos y los artrópodos. Pero ¿qué quiere decir este sistema circulatorio
abierto, que el líquido que recorre por todo el sistema circulatorio no es íntegro. Es decir, va a tener en ciertos puntos contacto con otras sustancias y ya va a dejar de ser sangre. Y por eso los que tienen sistema circulatorio abierto, lo que circula ahí no es sangre, sino es denominado hemolinfa. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes tienen eso? Moluscos, gasterópodos y artrópodos. En cambio, cerrados tendrán o algunos moluscos, algunos cefalópodos y anélidos. Como podemos ver aquí, tenemos un artrópodo que circula hemolinfa, por lo que le decían, el sistema circulatorio no es cerrado. No es cerrado. Aquí tenemos moluscos, tenemos aquí la imagen de un calamar con sistema circulatorio. En cambio, en los cordados o los vertebrados tendremos dos tipos o dos características fundamentales de la circulación: los homotermos y los poliquilotermos. Los homotermos son los que mantienen su temperatura corporal siempre, no tienen la capacidad de cambiarla. ¿Quiénes son? Mamíferos y aves. En cambio, los poliquilotermos tienen la capacidad de cambiar su temperatura corporal y la temperatura de su sangre. Son peces, anfibios y reptiles. Los peces tendrán una circulación simple que tiene un solo circuito de circulación. Los anfibios tienen una circulación doble e incompleta. En cambio, los reptiles tienen el orden de los cocodrilos, tienen una circulación doble incompleta, y los no cocodrilos tienen una circulación cerrada doble completa. Como podemos ver aquí, los peces, que son homotermos, poliquilotermos, tienen la capacidad de cambiar. Los anfibios y los reptiles tienen la capacidad de cambiar su temperatura corporal. En cambio, las aves y mamíferos son homotermos y no pueden cambiar su temperatura corporal. Y en los sistemas de excreción. En los invertebrados, los poríferos eliminan sus elementos de excreción al exterior por difusión. Los platelmintos tienen unos órganos especializados llamados protonefrídeos. Los nemátodos lo hacen a través de la pared corporal. Los anélidos y moluscos a través de estructuras llamadas nefridios. Los artrópodos a través de estas estructuras llamadas los tubos de Malpighi, que son propios para excretar. Los equinodermos lo hace a través de los celomincitos. En cambio, los vertebrados, los reptiles, anfibios y aves tienen un riñón metanéfrico y una cloaca. Los peces tienen un riñón primitivo y los mamíferos ya tienen un aparato excretor sumamente desarrollado. Y la respuesta, es decir, la capacidad de responder a un estímulo. Pueden ser estímulos lumínicos, como la mayoría de insectos que van hacia las luces, químicos a través de feromonas, mecánicos a través del tacto, térmicos como los que reciben las serpientes a través de su lengua, eléctricos y magnéticos como los que reciben las medusas. Y la capacidad de movimiento. Chicos, ya se va a acabar la reunión. Falta muy poquito. Así que mejor salgan de la reunión. Cuando se acabe, vuelven a ingresar con el mismo link para poder continuar y terminar. ¿Sí?